El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es sobre las medidas de dispersión, lo que nos va a indicar aquí qué tan dispersos están nuestros datos respecto a la media aritmética. Para esto tenemos un pequeño concepto. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se utilizan para obtener información complementaria a las medidas de tendencia central. Este tema ya lo hemos visto en el capítulo anterior, en donde hemos calculado tres medidas, ¿no? Lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, estas medidas de dispersión complementan esta información y miden la forma como se distribuyen los datos que integran una población o muestra. Así, el rango se basa en la localización de los valores mayor y menor de un grupo de datos, y la varianza y la desviación estándar son las desviaciones de cada uno de los datos que integran la población o muestra con respecto de su media aritmética. Entonces, este es un concepto para darnos idea más o menos de qué es lo que se trata este tema. Para hacer las medidas de dispersión vamos a ver tres cálculos. El primero es lo que es la varianza, y lo que nos mide aquí es la dispersión de datos al cuadrado. O sea, quiere decir que la unidad de medida de este cálculo que vamos a realizar va a estar elevado al cuadrado. Por decir, años al cuadrado, metros al cuadrado, puntos al cuadrado, ¿no? Entonces, y a veces ese resultado es un poco difícil interpretar. Es más, no tendría sentido interpretar este resultado de la varianza. Entonces, otro indicador, otro cálculo que podemos tener es la desviación estándar. En cambio, aquí sí nos calcula lo que es la dispersión de datos, o sea, qué tan alejados, cuántos puntos están alejados respecto a la media aritmética. Entonces, este cálculo de la desviación estándar sí está en la misma unidad de medida que nuestros datos. Y finalmente vamos a ver lo que es el coeficiente de variación. Finalmente vamos a ver lo que es el coeficiente de variación. Aquí nos va a dar una variación porcentual, es decir, un tanto por ciento de variación que van a tener estos datos que estamos analizando. Entonces, imaginemos que nos sale un 80% de variación, entonces vamos a decir que los datos están muy dispersos, ¿no? Entonces, lo normal que deberían de estar los datos es alrededor de un 10%, inclusive menor a ese valor, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que nuestros datos están juntos, ¿no? Entonces vamos a ver los cálculos de estas tres medidas, igual que hicimos en el caso de las medidas de tendencia central, lo vamos a realizar para datos no agrupados y para datos agrupados. Recordemos que aquí los datos están sueltos, ¿no? No están organizados en un cuadro de distribución de frecuencias. Entonces, para el cálculo de la varianza, en este caso la varianza es una de las medidas de dispersión más reportadas. Se basa en la diferencia entre el valor de cada observación y la media aritmética. Entonces, esa diferencia que existe, vamos a ver más adelante la parte gráfica para poder entender esto, ¿no? Pero es la diferencia de cada dato respecto a la media aritmética. Entonces, hacemos un promedio de esas diferencias y nos daría la varianza. En términos conceptuales, la varianza es la media aritmética de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado, ¿ya? Entonces, en este cálculo que vamos a realizar respecto a la varianza, tenemos dos tipos, lo que es la varianza poblacional, el cual va a estar representado por sigma al cuadrado. Cuando vemos este símbolo de sigma al cuadrado, nos está haciendo referencia a la varianza poblacional. Quiere decir que vamos a calcular la variación en base a toda una población. Y muchas veces este cálculo no se hace, ¿no? Entonces, pero la fórmula que tenemos para calcular esto es igual a la sumatoria de cada dato menos la media poblacional, y eso elevado al cuadrado. O sea, todas las diferencias de cada dato respecto a la media lo elevamos al cuadrado, y eso se suma al final y se divide entre la cantidad de la población. Entonces, esto es como calcular el promedio de las desviaciones, ¿no? De las diferencias que va a haber entre cada dato respecto a la media aritmética. Entonces, esto a veces no se calcula, ¿no? Lo que normalmente se calcula es la media muestral. En este caso lo vamos a denotar por la letra S mayúscula. Entonces, una S mayúscula al cuadrado nos representa lo que es la varianza muestral. Tenemos dos tipos de fórmula, ¿ya? Uno, la que es la conceptual, y el otro es la operacional. Estas dos fórmulas prácticamente nos da el mismo resultado.
Ya, si desean pueden usar esta fórmula o esta que tenemos, la fórmula operacional, nos va a dar el mismo resultado. ¿Pero de qué trata? En este caso, en la fórmula conceptual, lo que vamos a calcular es la sumatoria de cada dato menos la media muestral, y eso elevado al cuadrado, dividido entre n-1, que son los datos, ¿no?, que teníamos, la cantidad de datos menos 1. A diferencia de aquí que no se resta, ¿no?, a la población. En cambio aquí, como estamos trabajando con muestras, se resta de la cantidad menos 1. Y prácticamente es la misma, ¿no? Cada dato menos la media muestral, y aquí es cada dato menos la media poblacional, si hablamos a nivel de la varianza poblacional. Entonces, cuando hablamos de la muestra, entonces lo hacemos a nivel también de muestra, ¿no? La media muestral, y aquí también el tamaño de la muestra. La otra fórmula que tenemos, que considero que es un poco más exacto, porque aquí a veces la media aritmética no nos sale un valor exacto, ¿no? Puede tener unos 7 decimales, 8 decimales, y a veces siempre lo vamos a querer redondear tal vez a unos 2 o 3 decimales. Entonces, al momento de redondear, se va a cometer un cierto error, ¿no? Al hacer las diferencias, vamos a posiblemente no llegar a la misma respuesta, ¿no? En cambio, usando esta fórmula operacional, considero que es más exacto el resultado. A ver, ¿en qué consiste? Para calcular la varianza muestral vamos a realizar un cálculo, ¿no? Lo que es la sumatoria de cada dato elevado al cuadrado, menos, aquí no se ve, menos la sumatoria de los datos elevado al cuadrado. Quiere decir que todos los datos se suman y se elevan al cuadrado. En cambio aquí, cada dato se eleva al cuadrado y se suma. Esa es la diferencia, no es lo mismo esto, ¿ya? Esto dividido entre n y todo entre n menos 1. Entonces, considero personalmente que esta es la fórmula que deberíamos de usar con mayor frecuencia, porque vamos a ser más exactos, ¿no? Al calcular el cuadrado no va a tener tantos decimales, ¿no? Entonces eso tranquilamente podemos sumarlo, y aquí la sumatoria de los datos no es difícil calcular. En cambio aquí, al hacer esta diferencia, posiblemente cometamos error, entonces puede que no nos salga la misma respuesta, pero ambas fórmulas deberían de dar la misma respuesta. Entonces vamos a ver la representación gráfica de este cálculo que estamos haciendo, que es la varianza. Entonces, cada uno de estos puntos que vemos en pantalla representa un dato. Quiere decir que este primer dato se ubica en esta ubicación, ¿no? Entonces el segundo dato está aquí y tenemos 6 datos. Entonces tenemos que hacer el cálculo de la media aritmética. Y posiblemente podría estar en esta línea, ¿no? Entonces, calculando el promedio de estos datos, puede ser que nuestra media aritmética esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que mide la varianza? Vamos a tener aquí diferencias. Diferencia respecto a cada dato con relación a la media aritmética. Aquí, por ejemplo, este primer dato hay 0, ¿no? Porque está en el mismo punto. Nos cayó exactamente este valor de este dato, cayó igual a la media aritmética. Entonces, prácticamente aquí tenemos una diferencia de 0, ¿no? Aquí sí vamos a tener una diferencia, posiblemente un punto, aquí tal vez medio punto, o esto puede ser un punto y estos 2 puntos, dependiendo, ¿no?, cómo estén nuestros datos. Entonces, aquí vemos una diferencia relativamente grande, aquí una pequeña, aquí más grande, ¿no? Entonces, esto prácticamente está un poco más alejado, ¿no? Entonces, y estas distancias que estamos viendo es lo que calcula la varianza, ¿ya? La diferencia de cada dato, las diferencias de cada dato respecto a la media aritmética. Estamos calculando un promedio de estas diferencias. Entonces, para que quede más claro este tema, vamos a realizar el ejemplo para datos no agrupados. En este caso se tienen las distancias de 9 objetos. Entonces tenemos 1.5, 2, 3.5, 1.8, 2.3, 1.6, 1.5, 2.1 y 2.5 centímetros. Entonces la unidad de medida en este caso es centímetros. Estamos hablando de 1,5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros y medio, y así sucesivamente. Entonces, un primer cálculo que podríamos hacer respecto a estos datos es la sumatoria de los datos. Y en este caso nos daría 18.8. Quiere decir que tenemos que sumar todos estos datos y nos va a dar 18.8. Para la fórmula que teníamos necesitamos también lo que era cada dato elevado al cuadrado. Entonces podemos elevar al cuadrado, ¿no? 1.5 al cuadrado más 2 al cuadrado más este dato 3.5 al cuadrado
más 1.8 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo del cuadrado de cada uno de estos datos y sumando todo esto, nos va a salir 42.5. Una vez que tengamos estos datos, ya podemos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, nuestra fórmula dice sumatoria de cada dato elevado al cuadrado. Ya tenemos 42.5. Menos la sumatoria de los datos, que es 18.8 elevado al cuadrado, entre n es 9, y aquí sería n-1, 8. Entonces podemos empezar a reemplazar. Tenemos 42.5 menos 18.8 al cuadrado entre 9, y esto sería en n-1, que es 9 menos 1. Al hacer este cálculo matemático nos va a resultar 0.403611. Y esto solamente para poder interpretarlo vamos a aproximar a un valor de acuerdo a la variable, ¿no? En este caso nuestra variable es una variable continua con un decimal. Entonces nuestro resultado final también lo podemos redondear a un decimal. Entonces podemos decir que tenemos una variación de 0.4 centímetros cuadrados. Y cuando tenemos la unidad al cuadrado, como que no se entiende, ¿no? O sea, ¿en qué consiste estos centímetros cuadrados? Porque estamos calculando la variación de estos datos y nos dice que es 0.4 centímetros cuadrados. Estaríamos hablando de áreas aquí, ¿no? Entonces, normalmente esto no se interpreta. Solamente podríamos mencionar que el resultado nos salió así. El siguiente cálculo que vamos a ver es la desviación estándar. Esta desviación estándar sí está expresada en la misma unidad de medida, ¿no? Si aquí estaban nuestros datos en centímetros, entonces lo que tenemos que hacer es prácticamente calcular la raíz cuadrada de este resultado y eliminamos el cuadrado. Entonces ahí ya sería una unidad de acuerdo a la variable que estamos analizando. Entonces, la desviación estándar. La varianza tiene la desventaja de que sus valores son difíciles de interpretar, ya que están expresados en la unidad de medida de los datos que integran la población o muestra al cuadrado, lo que les indicaba, ¿no? Unidades al cuadrado. Por ejemplo, litros al cuadrado, metros al cuadrado, años al cuadrado, etc. Resulta obvio pensar que al calcular la raíz cuadrada de la varianza obtendremos valores expresados en la misma unidad de medida que los datos que nos interesan. Entonces, para eso hay que calcular simplemente, o hay que obtener la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, vamos a tener dos casos, ¿no? Desviación estándar poblacional, que solamente sería sigma, y va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Y en el otro caso también tenemos similar, ¿no? Desviación estándar de la muestra, que va a ser igual solamente a S, y va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza muestral. Entonces aquí no tenemos, no hay mucho cálculo que hacer, solamente es calcular la raíz cuadrada, ¿no? Del resultado que hemos obtenido. En el caso, tomando como referencia el mismo caso anterior, entonces nos dice que se tienen las distancias de 9 objetos y hemos calculado, de acuerdo a estos objetos, hemos calculado que teníamos una varianza de 0.403611. Y esto aproximadamente, si es que quisiéramos interpretar, sería 0.4 centímetros cuadrados. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular la desviación estándar es solamente calcular la raíz cuadrada de la varianza. En este caso 0.4036. Recuerden, yo no podría trabajar con este resultado porque este es un valor aproximado y lo estamos aproximando más que todo para poder interpretar. Este no se debería de usar para los cálculos matemáticos. En este caso este resultado tiene 6 decimales, entonces es el que usamos, ¿no? Raíz cuadrada de 0.403611. Haciendo el cálculo nos va a salir 0.635304. Y aquí sí podemos interpretar y redondearlo a la misma cantidad de decimales que tiene mi variable, o en este caso los datos que estamos analizando. Entonces podemos aproximar solamente a un decimal y nos daría 0.6 centímetros. Entonces quiere decir que respecto a estos datos hay una variación de 0.6 centímetros, o sea, ni siquiera un centímetro, ¿no? Menos de un centímetro, 0.6 centímetros. Entonces, esa es la variación de los datos respecto a la media aritmética. El siguiente cálculo que vamos a ver es el coeficiente de variación. En este caso, el resultado que vamos a obtener va a estar expresado porcentualmente, ¿no? Entonces, por eso que se habla de esto, coeficiente de variación. Calcula la dispersión de datos porcentual. Para eso tenemos coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar
el cálculo que hicimos anteriormente, entre la media aritmética. Esto multiplicado por 100. Cuando multiplicamos por 100 vamos a tener el tanto por ciento, ¿no?, de esta división. El cálculo para la desviación estándar y el coeficiente de variación es igual para datos agrupados y no agrupados. Ya quiere decir que este cálculo que hemos hecho de la desviación estándar, que era simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza, es lo mismo para datos no agrupados y para datos agrupados. Y lo mismo ocurre en el cálculo del coeficiente de variación. Entonces, esta misma fórmula se usa para calcular para datos no agrupados y para datos agrupados. El único que va a cambiar es la varianza. Entonces, podemos calcular aquí lo que es el coeficiente de variación para datos no agrupados del mismo ejemplo que tenemos, ¿no? Entonces, se sabía que de la desviación estándar era 0.635304 y esto lo hemos aproximado solamente para poder interpretar a 0.6 centímetros. Y nuevamente, ¿no?, este resultado no debería de usarlo para operaciones matemáticas, sino el valor que hemos calculado, el que tiene mayor cantidad de decimales. Pero para esto también necesitamos la media muestral. Y recuerden, la media muestral es la sumatoria de los datos entre la cantidad de datos. Entonces, esto suma 18.8 y lo dividimos entre 9, que es la cantidad de datos. Al hacer esta división nos va a salir 2.088889. O sea, puro 8, ¿no? Hay un periódico puro aquí. Entonces, los resultados que vamos a usar para este cálculo va a ser para el caso de la varianza este resultado, ¿no?, el que tiene más decimales. Y para el caso de la media aritmética usamos este resultado. No vamos a redondear para los cálculos matemáticos. Entonces, el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar sobre la media aritmética por 100. En este caso, la desviación estándar 0.635304 dividido entre la media aritmética, que es 2.088889 por 100, nos da un resultado de 30.41%. Que tomando de referencia el rango, que es el dato mínimo, y el dato máximo, que estaría comprendido entre 1.5, que es el dato mínimo, 1.5, y el dato máximo, que es 3.5. Entonces, en este rango que se tiene, tenemos una variación porcentual del 30.41%. Para el caso de los datos agrupados, como les indicaba anteriormente, el único que cambia es el cálculo de la varianza, ¿ya? Esta es la fórmula que va a cambiar para datos agrupados. Recuerden que se dice que datos agrupados cuando lo tenemos en un cuadro de distribución de frecuencias. Tenemos límite inferior, límite superior y vamos a tener lo que son las frecuencias, es decir, cuántos datos corresponde a cada intervalo que se tiene, ¿no? Entonces, en cambio, la desviación estándar y el coeficiente de variación prácticamente son los mismos cálculos que se ha hecho para datos no agrupados. Veamos entonces cómo podríamos aplicar esta varianza para datos agrupados. Tenemos un ejemplo, lo que es edad de estudiantes también, y tenemos, ¿no?, límites, en este caso de 17 a 19, tenemos 6 estudiantes, de 19 a 21, 6 estudiantes, de 21 a 23, 4, de 23 a 25, 2, y de 25 a 27 hay 2 estudiantes. Entonces, esta sería la distribución de lo que son la cantidad de estudiantes que tenemos en cada intervalo. Entonces, para calcular la varianza tenemos la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase elevado al cuadrado. Este 18 lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 6 y tendría un resultado para esta operación, ¿no? Entonces hay que hacer con cada uno de estos intervalos que tenemos, menos la sumatoria de FI por XI, las frecuencias por las marcas de clase. Entonces hay que también multiplicar lo que son las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Y esa sumatoria lo elevamos al cuadrado. A diferencia de esto, que las marcas de clase están elevadas al cuadrado, ¿no? Y en la frecuencia absoluta no está elevada al cuadrado. En cambio aquí la sumatoria de FI por XI lo tenemos que elevar al cuadrado. Y lo dividimos entre n y todo esto entre n menos 1. Entonces, según el cuadro que tenemos, podemos calcularnos lo que es, por ejemplo, XI por FI. Entonces multiplicamos XI sería 18 por FI sería 6 y esto nos da 108. Para la siguiente, 20 por 6 nos daría 120. 22 por 4, 88.
24 por 2 sería 48 y 26 por 2, 52. Al final lo sumamos todo esto y nos va a dar el resultado de 416. Este resultado prácticamente es la sumatoria de FI por XI. ¿Sí? Sumatoria de FI por XI. Entonces sería 416. Nos faltaría esta parte, ¿no? La sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase elevado al cuadrado. Entonces hay que elevar al cuadrado, 18 elevado al cuadrado, por 6 nos debería dar 1944. 20 al cuadrado sería 400 por 6, 2400. 22 al cuadrado, y eso multiplicado por 4 debería de dar 1936. Entonces al final todo esto lo sumamos y nos debería de dar 8784. Entonces teniendo estos dos datos ya podemos reemplazar, ¿no? La sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase elevado al cuadrado nos da 8784 menos la sumatoria de FI por XI nos salió 416, eso elevado al cuadrado y lo dividimos entre la cantidad de datos, ¿no? Aquí la cantidad de datos, recuerden que lo tenemos en las frecuencias absolutas y nos daría 20. Y todo esto dividido entre n-1, o sea 20 menos 1 sería 19. Al hacer el cálculo nos va a salir 6.905263. En este caso, como estamos hablando de edades, estaría años al cuadrado. Entonces no podríamos interpretar este resultado, ¿no? No podemos decir la variación de los datos de las edades de los estudiantes es de 6.905263 años al cuadrado. No tendría sentido, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el cálculo de la desviación estándar y el coeficiente de variación. Como indicaba, estas fórmulas son las mismas que hemos usado para datos no agrupados. Solamente consiste en sacar la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, para la desviación estándar sería raíz cuadrada de 6.905263 y eso nos daría un resultado de 2.627787. Entonces, nosotros para poder interpretar mejor, recuerden que nuestra variable son números enteros, entonces podría aproximar a un número entero, ¿no? Entonces podemos decir que la variación de datos, hay una variación de datos, es de 3 años. ¿Listo? La media aritmética nos salió, en este caso se va a calcular la media aritmética, es de 20.8. Entonces tenemos una media de 20.8 con una variación, o sea, va a ir para arriba o para abajo de 3 años, ¿no? Más 3 años o menos 3 años, ¿no? Más o menos esa sería la interpretación de estos resultados que tenemos, ¿no? A ver, vamos a calcular el coeficiente de variación. Nuestra fórmula es coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media aritmética. La desviación ya lo tenemos, ¿ya? Recuerden que este es el resultado que tengo que usar, ¿no? Para el cálculo matemático. Y la media aritmética, sumatoria de las marcas de clase por las frecuencias entre n, sería 416, sumatoria de XI por FI, 416 entre 20, ¿no? Entonces eso nos da 20.8. Y para calcular el coeficiente de variación simplemente reemplazamos, ¿no? La desviación estándar, que es 2.62, dividido entre la media que nos salió 20.8. Y multiplicado por 100 nos da una variación porcentual de 12.63. Entonces, inclusive la variación de datos es mínima en este caso, ¿no? Aunque pese que aparentemente el rango está entre 17 y 27, ¿no? Pero ahí están nuestros datos, posiblemente porque aquí también tenemos 20 datos, este porcentaje se ha reducido, ¿no? ¿Listo? Pero lo que estamos calculando es la variación de datos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es los ejemplos más aplicativos para poder realizar estos cálculos, ¿no? Entonces, primeramente tenemos ejemplo para datos no agrupados. Vamos a calcular las tres medidas, ¿no? Lo que es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, para ello tenemos varianza. Nuestra fórmula que tenemos para el cálculo de la varianza, vamos a usar el que es la fórmula operacional. Yo les aconsejo que usemos más. Pese a que con la otra fórmula sale lo mismo, ¿no? Pero tratemos de acostumbrarnos a esta fórmula, ¿no? Vamos a calcular la varianza en este caso.
Para cálculo de la varianza necesitamos ciertos datos, ¿no? Necesitamos la sumatoria de cada dato elevado al cuadrado, y aquí necesitamos la sumatoria de los datos. Entonces podemos empezar a sumar 1,61 más 1,65 más 1,65 más 1. Necesitamos la sumatoria de los x y lo que son. Entonces calculamos 1,61 más 1,65 más 1,65 más 1,67 más 1,71 más 1,76 más 1,68 más 1,70. El resultado de esto nos debería de salir 13.43. Entonces aquí ya tendríamos lo que es la sumatoria de los x y, que sería igual a 13.43. También necesitamos cada dato elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que cada uno de estos datos lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces tendríamos 1.61 elevado al cuadrado más 1.65 elevado al cuadrado más 1,65 elevado al cuadrado más 1.65 elevado al cuadrado, y así vamos elevando todos los datos elevado al cuadrado. Y nos va a dar un resultado de 22,5601. Entonces aquí tendríamos el resultado de 22.5601. Quiere decir que cada dato aquí lo hemos elevado al cuadrado, ¿no? Este 1.61 elevado al cuadrado, 1.65 elevado al cuadrado. Esa operación se ha hecho en cada uno de estos datos, ¿no? Y el último sería 1.70 elevado al cuadrado, y eso nos va a dar 22.5601. Una vez que tengamos estos dos cálculos, ya podemos reemplazar en nuestra fórmula, ¿no? Reemplazando. Sumatoria de los datos elevado al cuadrado. Sumatoria de cada dato elevado al cuadrado. Eso tenemos 22.5601. Menos sumatoria de los datos. Nos dio en este caso 13.433. Elevado al cuadrado entre n. ¿Cuánto es n? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces n es 8. Entre 8 y todo esto entre 8 menos 1, que sería 7. Entonces hacemos el cálculo de esta operación y nos va a dar un resultado de 0.0006 3055, si queremos ser un poco más exactos. Entonces hasta aquí ya tenemos lo que es la varianza, y esta unidad recuerden que está elevada al cuadrado. Si estamos hablando de estaturas, posiblemente esté en metros, ¿no? Entonces aquí debemos tener metros al cuadrado. Para que no esté elevado al cuadrado esto, para que no tenga unidades al cuadrado, simplemente calculamos la desviación estándar. Desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de la varianza.
Entonces en este caso S va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza de este resultado, ¿no? Esa sería nuestra fórmula, reemplazando tenemos la desviación estándar va a ser igual a raíz cuadrada de la varianza que nos salió 0.00063055. Entonces calculamos su raíz cuadrada y vamos a obtener el resultado de 0.025. Ese va a ser igual a 0.02511. Y podríamos aproximar para poder interpretar, ¿no? En este caso, nuestra variable tiene 2 decimales, entonces podemos aproximar a ese resultado, ¿no? Entonces podemos decir que aproximadamente S es igual a 0.03. Entonces estamos hablando de 0.03 metros, ¿no? Tenemos esa variación. Es decir, 3 centímetros. Bueno, tenemos una variación respecto a estos datos de 3 centímetros. Recuerden, nuestro rango estaría entre, el dato mínimo es 1,61 y el dato máximo sería 1,76. Entonces ahí tenemos una variación de 0.03 metros. El último cálculo que vamos a ver es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Para esto solamente también necesitamos reemplazar, de acuerdo a los resultados que tenemos, sería coeficiente de variación igual a una división, ¿no? La desviación estándar entre la media aritmética. Desviación estándar de la muestra entre la media aritmética. A ver, para calcular la media aritmética, esto ya lo hemos visto anteriormente, para datos no agrupados, la fórmula es la sumatoria de los datos entre la cantidad de datos, ¿no? Entonces aquí colocamos sumatoria de datos, sumatoria de los xy, entre la cantidad de datos, que sería n. De acuerdo a nuestro ejemplo, la sumatoria de los datos lo tenemos aquí, que es de 13. Tenemos aquí que sería de 13.433 entre n, que era 8, y eso nos da un resultado de 1.679125. Siempre tratemos de usar la mayor cantidad de decimales. Solamente para poder interpretar podríamos decir que el promedio de estaturas de los estudiantes es de 1.68 metros, ¿no? Hasta 2 decimales, ¿no? Entonces eso sería para interpretación. Pero en este caso no me pide la interpretación de la media, me está pidiendo lo que es el coeficiente de variación. Entonces necesitamos reemplazar en nuestra fórmula, ¿no? Y esto multiplicado por 100. Entonces tenemos entonces el cálculo del coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar. Desviación estándar, no el que hemos aproximado, ¿eh? Recuerden eso, no el valor que hemos aproximado, sino usamos el valor que hemos calculado, que en este caso es 0.02511. Y esto lo dividimos entre la media aritmética, sería 1.679125. Multiplicado por 100, eso nos daría un resultado de, coeficiente de variación igual a 1.495421. Pero lo podemos aproximar a un valor entero, ¿no? O
un valor con 2 decimales podría ser, dependiendo, ¿no? Entonces, podemos decir que la variación es de 1.50%. O sea, tenemos una variación mínima, ¿no? 1.50. Quiere decir que estos datos están juntos respecto a la media aritmética, que era 1.68 aproximadamente, ¿no? 1.68. Entonces, los datos quiere decir que están cerca a ese resultado. Y por eso que nos da aquí 1.50%, ¿no? Ni siquiera el 2%. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo, pero en este caso ya para datos agrupados. Entonces, para el cálculo de la varianza tenemos nuestra fórmula. Cálculo de la varianza para datos agrupados. Tenemos esta fórmula, ¿no? Entonces, necesitamos hacer algunos cálculos, ¿no? Nos falta sumatoria de xy por fi. Y nos faltaría la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase elevado al cuadrado. Entonces, hacemos un primer cálculo que serían las frecuencias absolutas por las marcas de clase, los fi por los xy. Hacemos ese cálculo en cada uno de los intervalos que tenemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería la marca de clase es 11.55 por 6. Y esto nos daría un resultado de 69.3. El siguiente sería 12.15 multiplicado por 16 y nos daría un resultado de 194.4. El siguiente sería 12.75 por 18 y eso nos da un resultado de 229.4. El siguiente sería 13.35 35 por 13 y tenemos un resultado de 13. Aquí es 13 y tendríamos un resultado de 173.55 y el último sería 13.95 por 2 y nos da un resultado de 27.9. Sumamos todos estos resultados, los sumamos, sería 69.3 más 194.4 más 229.4 más 173.55 más 27.9 y nos da un resultado de 694.55, que sería la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase. Ya tenemos este resultado, nos faltaría la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase. Entonces necesitamos hacer otro cálculo aquí, ¿no? Esta parte prácticamente, si usamos un poco las matemáticas, nos dice que lo podemos multiplicar 2 veces las marcas de clase, ¿no? O simplemente elevamos al cuadrado. Para el primer caso tendríamos 11.55 elevado al cuadrado por 6 y nos da un resultado de 793.5. Ahora, la otra fórmula que existe es simplemente multiplicar a esta operación que hemos hecho anteriormente, ¿no? fi por xy por xy. A ver, veamos qué nos sale. Entonces sería 69.3 por, en este caso sería 11.55 y nos da un resultado de, aquí es 11.55, ¿ve? Un pequeño decimal, fíjense cuánto es la diferencia, ¿no? Cuánto es el error que se comete. 793 a 800, hay mucho error, ¿verdad? Por eso siempre se recomienda tratar de usar la mayor cantidad de decimales. En este caso sería 800.415.
Para el siguiente, podemos usar cualquiera, ¿no? Yo prefiero a veces usar esta, ¿no? O si no, el otro que es igual. Las marcas de clase es 12.15 elevado al cuadrado por las frecuencias que era 16. Estoy calculando en este segundo caso 12.15 elevado al cuadrado por las frecuencias absolutas que es 16 nos daría un resultado de 2361.96. Para el siguiente 12.75 las marcas de clase al cuadrado por las frecuencias que en este caso sería por 18 y eso nos da un resultado de nuevamente 2926.125. El siguiente 13.35 eleva al cuadrado por 13 y nos da un resultado de 2316.8925. Y el último caso sería 13.95 elevado al cuadrado por 2 y nos da un resultado de 389.205. Sumando todo esto lo podemos hacer también con el Excel, no hay problema, ¿no? 415, pero estamos viendo cómo es la forma de hacer, ¿no? 96 más 2926, 125 más 2316, 8925 más 389, 205 nos da un resultado de 8.794.5975. Ese sería el resultado de la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase elevado al cuadrado. Entonces, teniendo estos resultados ya simplemente podemos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, reemplazando tenemos la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase es de 8.794.5975. Ahora necesitamos la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase. Frecuencias absolutas por marcas de clase nos daría 694.55. Esto dividido entre n, que es la sumatoria de las frecuencias, que nos daría 55. Y todo esto dividido entre 54. Entonces, haciendo el cálculo matemático, tendríamos un resultado de 0.4387. Entonces tenemos varianza igual a 0.438774. En este caso estamos hablando de kilogramos, entonces sería kilos al cuadrado, ¿no? Kilogramos al cuadrado. Y recuerden que eso no se puede interpretar, ¿no? Ahora pasamos a calcular lo que es la desviación estándar, que es la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula para datos no agrupados. Desviación estándar, que simplemente es la raíz cuadrada, ¿no? S va a ser igual raíz cuadrada de la varianza. Y tendríamos un resultado de raíz cuadrada de 0.438774. Una varianza de 0.6624. 00. Y para interpretar podemos aproximarlo a un resultado de acuerdo a la variable, ¿no? En este caso nuestra variable tiene un decimal, sería 0.7 kilogramos. ¿Sí? Esa sería la variación de 0.7 kilogramos. Si esto le ponemos 0,0 podría ser 700 gramos, ¿no? Listo, eso es respecto a la desviación estándar. Y el último cálculo que nos faltaría realizar es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación.
Recuerden que la desviación y el coeficiente es la misma fórmula, ¿no? Entonces el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar, ya lo hemos calculado aquí, entre la media aritmética. No tenemos la media aritmética, para esto usamos nuestra fórmula, ¿no? Ya lo habíamos calculado anteriormente. Media aritmética serían las frecuencias absolutas por las marcas de clase. Los FI por los XI. Ese resultado también ya lo tenemos, ¿no? Este resultado ya lo tenemos. Sumatoria de FI por XI sería de 694.55. Esto dividido entre 55. Y tendríamos un resultado de 12.628181.8. ¿Sí? Para ser un poco exactos, ¿no? Entonces ahora reemplazamos en nuestra fórmula. Desviación estándar, recuerden, no tenemos que usar el que está aproximado, 0.6624, entre la media aritmética que nos salió, en este caso sería 12.6281.8, y multiplicado por 100 nos da un resultado del 5.24%. 5.25%. Entonces tampoco es una variación alta, ¿no? Entonces quiere decir que los datos están cercanos entre ellos, ¿no? Respecto a la media aritmética. Entonces ya hemos hecho el cálculo de las tres medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, en este caso para datos agrupados, y también hemos realizado para los datos no agrupados.